La ceiba, Ucano beconsi, es igualmente sagrada para un ñáñigo o abacuá, el miembro de esta sociedad secreta y lamentablemente famosa en el siglo pasado, que fundaron en el pueblo de Regla, en la margen opuesta de la bahía de La Habana, esclavos y libertos a papas del Calabazar. Mercancía humana, paquetes, piezas del Calabazar. Vinieron muchos a Cuba, a Bayás, Suamas, Eluyós, Ocancuás, Isieques, Efís, a papás grandes y a papás chiquitos, Vivís, que eran el diablo, Brinches y Bricamos, todos comprendidos en el término genérico de Carabalís. Uno de los muchos viajeros anglosajones que visitaron la isla en tiempos de la trata y escribieron sus impresiones, obtiene sobre los carabalís las mismas referencias que hoy nos dan muchos negros que los conocieron. Todos tenían su bojita. El carabalí ahorraba, muchos fueron ricos y empinados. No se podía discutir con ellos, rencorosos y malgeniosos, como ellos solos. ¿No ha oído usted decir que Carabalí come gente? Otros lo señalaban entre los más nobles y dóciles que traían los fabricantes de ébano. Dóciles o indómitos, activos u holgazanes, la reputación que durante la colonia gozaron de bravos y arrogantes, de avariciosos, ahorrativos y adinerados, se mantiene, corregida y aumentada en la memoria de los negros. Cuando un carabalí cobraba, guardaba, mientras los demás negros lo gastaban enseguida, y que Carabalí todo lo cobraba, no perdonaba ofensa. Hayan sido muchos sus defectos o sus cualidades, a estos carabalís debemos la introducción en Cuba del ñañiguismo, y especialmente a los citados apapás, que jugaban en su antiguo cabildo abacuaefó sin querer al principio admitir en su sociedad a los criollos, hasta que estos, que eran sus propios hijos, insistieron tanto en que los juramentaran que los taítas africanos le enseñaron y autorizaron el primer partido de criollos que se plantó en Regla en la calle Perdomo en tiempos de Tacón. Pero estos negros criollos no admitían mulatos en su juego y a blancos mucho menos. La oculta fraternidad con residencia en Regla y licencia oficial era una reminiscencia de las que existían en los días de la trata en la África Occidental y no han dejado de existir, diseminadas e innumerables en todo el continente negro. Un viejo ñáñigo nos traza así la genealogía de las sociedades, potencias, tierras, partidos o juegos de ñáñigos que surgen en el primer tercio del siglo pasado. Cuando Abacuá tomó incremento, me dice el encricamo de una potencia de Ford, los blancos estimaron que ellos también podían ser ñáñigos y empezaron a lipidiar y a querer meterse a la fuerza en los plantes. Andrés Petit, el mismo que fundó la Regla de Santo Cristo del Buen Viaje, quien vence batalla, tiembla, nunca cae, el día que Tesiamundo acabá, era el Saborí, el Navasó, el Nazacó del juego Bococó. Según otros ñáñigos era Isué de Fo, Guaná, y Andrés Petit entró en negociaciones con los blancos y les vendió el secreto en 500 pesos. Por su traición, los blancos pudieron ser ñáñigos y formar su potencia, que se llamó Acanarán Efó. Petit decía que a los blancos, por su moropo, cabeza, había que admitirlos para que durase en Cuba el ñañiguismo. De esta potencia de Acanarán Efó, comenta otro informante, hacen todos los demás partidos mixtos de blancos y negros. Había entre los ñáñigos blancos que juró Andrés Petit, gente de arriba, como hoy, militares y caballeros de levita, gente de título,
Sí, señora, de la aristocracia de entonces, hijos de condes y marqueses. Pero la verdad es que a partir de esa fecha empezaron las rivalidades y los mataos, y lo del ñañiguismo se puso feo. Ya eso se calmó. Hoy todo está confundido, aunque de vez en cuando se arma una discusión que, como bien dice un refrán de los ñáñigos, nos queremos como hermanos y siempre estamos peleando como gallos. Se pierde una bofetada o un tirito y viene la justicia con la jaula, antes que buenas pendencias y que odios a muerte. Los ñáñigos de San Lázaro se enfrentaban y se iban a las manos con los de Jesús María. Se abrían las navajas y eso duró hasta el gobierno de Gómez. Que un ñáñigo del barrio de Colón apuñalaba a uno de Jesús María, todos los de Jesús María tomaban represalias, como es natural. Tenían que vengar al hermano y además de las venganzas, los piques, por tonterías, por el baile o porque pongamos por caso, y ya eso era más grave, uno que se iba a jurar en Coriofó se juraba en Evión y eran guerras con sangre del barrio contra barrio. Actualmente la mayor parte de los jefes de potencias son blancos, aunque hay partidos en los que solo se inicia a los blancos o por lo menos a los que aparentan ser blancos. Estos datos bastan para dar idea de la importancia de esta secreta hermandad que cuenta en su seno con miles de juramentados, aunque las tierras no se extienden más allá de Matanzas. Solo hay ñáñigos en La Habana y en la provincia de Matanzas. En el resto de la isla, menos favorecida, no sabemos por qué motivo no ha germinado la semiente abacuá. Brujo y ñáñigo son términos que confunde con frecuencia el profano. Esto, salvando las distancias, equivaldría a confundir a un masón, al miembro de una orden esotérica, con un hechicero. Otros suponen que el ñañiguismo es el nombre que engloba todas las prácticas o creencias religiosas de origen africano que aún profesan nuestros negros, ignorando de seguro que la subreligión o religión extraoficial de Cuba, al margen de la católica y en buena amiganza con ella, sólidamente establecida y contribuyendo en conjunto bastante homogéneo en las provincias de Pinar del Río, Habana, Matanzas y Santa Clara, en la Eocha, la Lucumí, incluyendo en este grupo a los sectarios de la regla Arará, Dajomis, la que a su vez no admite ser confundida con el mayombe o la magia originaria del Congo. Religión no es brujería, ocha es religión y el ñáñigo por separado. Un devoto de los orichas puede ingresar a la confraternidad abacuá sin renegar o apartarse de sus orichas, y entre estos también se cuentan no pocos católicos y muchísimos mayomberos. ¿Qué es, en resumen, la gran sociedad de los ñáñigos? ¿Cómo la entiende un ñáñigo cabal? Abacuá es una sociedad de socorros mutuos y de ayuda fraternal, de amados los unos con los otros, que guarda los secretos de la sociedad y adora su secreto como la adoraron en África nuestros mayores. Los ñáñigos son los masones de África y nosotros, los cubanos, sus descendientes. El ñañiguismo no es lo que la gente cree, y añade, aludiendo a una calumnia aceptada tiempos atrás, que también saca de sus quiciales a otros viejos abacuás ya retirados, que dieron, de creerles, mucha guerra en el ilustre barrio de Jesús María o de Caraguao, porque el ñañiguismo no es hoy lo que era en su tiempo. Hasta 5 pesos el juramento. Ahora cualquiera, sin acreditar que es un hombre, puede ser ñáñigo, dice este viejo. No es verdad que después de jurarse en un abacuá tenía que matar al primer cristiano que encontrase. Sí, eso era
lo que se decía. Asesinos nos llamaban. ¡Qué calumnia! Lo que jurábamos era querernos, auxiliarnos y respetarnos como hermanos. Lo que se jura, lo que jurábamos categóricamente, era no descubrir nuestro secreto, no derramar sangre de prójimo, y tan verdad es lo que digo que al gallo y al chivo de los sacrificios, como nos está prohibido usar armas cortantes, se mata de un palazo y se descuartiza con los dientes y las manos. La dignidad más alta es la de Yambá, rey de los Ecobios Efo, y la de Ifemeremo Mokonguobon en los Efi. Los cargos reciben el nombre de plazas y las cubren con el Iyambá y el Mokongo. Mokongo representa el poder militar, el Isue, poder eclesiástico, y en Pengó, escribiente real o poder legislativo. Se le dan al Inyambá y a los demás dignatarios que componen un baroko distintos nombres que aluden a cada uno de los actos que realizan sucesivamente en las ceremonias. Solo una plaza de mujer, la que representaba a Sicán, la ocupaba en el Oru Apapá una mujer que debía ser anciana. En este juego, la vieja, la añatá, presenciaba los juramentos y podía llevarse la tinaja a la cabeza. Actualmente en los juegos de matanzas es un hombre quien reviste el carácter de Sicán, y en un juego habanero está Casicanecuá Sicán o Acanabionqué, que es la mística madre de los ñáñigos, escogida por Abasí para dar origen a la secreta confraternidad. Está simbolizada en el Fambá por una muñeca. Todos en el barroco figuramos a los muertos. Es como una representación de lo que hicieron los antecesores abacuas muertos en África y los espíritus. Retengamos esta definición. Cada plaza o cargo en las distintas potencias tiene facultades y atribuciones muy precisas. Nuevas tierras o agrupaciones filiales de una de las dos ramas originales de FIC y de FO se fundan mediante una solicitud firmada por 13 obonecues que apadrinan y reconocen la potencia. Constituida la nueva sociedad, deberá ser aceptada por todas las demás tierras existentes de FIC y EFO, pero sin antes rendirle homenaje a la ceiba, que es la representación de omnipotente, de Abasí, de la majestad divina. No celebran los ñáñigos sus misterios. Ucano Beconsi y Ucano Mambré, como veremos luego, son los dos árboles sagrados de la masonería abacuá. Ellos autorizan nuestras obras y todo el que jura abacuá antes de entrar al Fambá se arrodilla ante la ceiba y la saluda. La ceiba es de Abasí, Emborí el chivo, que mata de un porrazo en la frente. Aberizún se consagraba antes en la ceiba. El hombre que jura ser ñáñigo le rinde homenaje a Ucano Beconsi, a Seri Ucano en Tomiñón Beconsi, Sanga Abacuá, antes que a los grandes de la potencia en el altar, a Sere Itia Obón, India Obón, Eteñé Nefón, Abacuá, Bacancubiá.